Y la comida Claro. es ese espacio de rememorar Ajá. aquellos momentos de felicidad. Errónea, caótica, autodestructiva. Que ya eres un hombre que está haciendo una gran diferencia en la vida de estos chefs, estos trabajadores tuyos. Pero no. Porque venía una etapa personal muy dura. Bienvenidos, me encuentro aquí con mi gran amigo Mauricio Melo. Yo soy Luis Abanto Coach. Y este es un espacio donde compartimos con grandes líderes, emprendedores y empresarios para que ellos te puedan contar a través de su historia y su experiencia, conocimiento y trayectoria cómo es que han podido aumentar su impacto con esos dones y talentos que ellos tienen. Mauricio, bienvenido, hermano. Capo, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestros fogones. Ay. Siempre vuelvo acá. Es importante. Uno vuelve a donde fue feliz. Amén. Bueno, sé que acabas de escribir tu segundo libro, ¿verdad? Este es el cuarto. No te creo. ¿Y cuándo me empezás a decir? De hecho, el siguiente mes, el 19, Ya. estamos publicando un libro de investigación. Habla El dialecto del fuego. Y ese es un libro de Tacni Moquegua, de historias ocultas que enriquecen el sentido de la cocina del sur del Perú. Y ese se escribió antes que Hambre de Crear. Ajá. Se escribieron los dos en paralelo casi. Hambre de Crear salió primero a la luz, aquí en Arequipa, con una puesta en escena que no lo esperábamos ni lo dimensionábamos a esa magnitud. Y luego, ahora la vida nos sorprende con este nuevo paso que viene con El dialecto del fuego. Entonces, tenemos Al pie el fogón, tenemos Cocino para no olvidarte, Cocino para no olvidarte. Para no olvidarte. Madre, qué nombre. Exacto. Y Dialecto del Fuego y Hambre de Crear. Son los 4 libros. Pero que son tenemos. nombres totalmente auténticos, disruptivos, que llaman. Cada libro se centra en personajes que marcaron mi manera de entender y ver la cocina. Creo que es lo más relevante en ese mundo. ¿Cuántos años tienes en el mundo de la cocina? Uy, yo podría decirte que empecé con 6 años como asistente gastronómico pelando papas. O podría comentarte que empecé a los 15 en el restaurante de mi familia, estando involucrado en el servicio de atención. O podría comentarte que he tenido la posibilidad de empezar con 17 ya mi carrera como cocinero. Y desde ese punto no hemos parado. Exacto. Wow. ¿Encontraste tu pasión? ¿Encontraste tu propósito? ¿Qué sientes que has encontrado ahora? Porque estás a punto de cumplir un nuevo año de vida, pero yo te veo con mucha... O sea, siento que no estás ni a la mitad de tu vida de todo lo que vas a construir, pero no sé, es lo que yo percibo. Caramba. Porque te veo con hambre, realmente. Por eso me llama el libro, ¿no? Pero cuéntame. No, definitivamente para mí la cocina siempre ha sido una cuestión de conexión. Nunca dimensioné hasta dónde yo podía llegar. Yo me acuerdo a los 17 cuando tomo definitivamente el rumbo de emprender en gastronomía. De hecho tengo muchos amigos que vienen desde la cuna y me conocen de esa época. Y yo realmente estaba perdido. No sabía, no me gustaba... no me gustaba la rutina del estudio como tal. Yo quería hacer algo disruptivo y en ese sentido realmente la cocina se convirtió para mí. Mis abuelos tenían un restaurante, mi padre tuvo restaurante antes de fallecer, él fallece con 30 años y eso marca mucho mi manera de ver la vida porque claro, mi madre tuvo que empezar a trabajar tiempo completo y yo empezar a crecer solo en casa y con la cocina acompañándome, ¿no? Nosotros de pequeño, mi madre salía a trabajar y uno de los lugares donde yo pude crecer, Doña Nati tenía su puesto de salchipapas. Entonces yo aprendí a escribir y a leer al tiempo que era asistente de Doña Nati pelando las papas para el servicio en la noche. Me acuerdo que de esa edad ya trataba de hacer mis primeros pininos. Me acuerdo que una tarde a Doña Nati la traté de sorprender quitándole el pellejo al pollo. Me mataron ese día porque el pollo se reducía, yo no sabía. Entonces
yo siempre he tenido como que esa orientación. La cocina siempre ha estado cercana. Y cuando vas entendiendo que la cocina realmente nos define por quiénes somos, si dejamos de comer, dejamos de existir. Entonces, y en ese sentido, la cocina siempre ha sido una cuestión de vinculación. Somos la única especie que desnaturaliza el alimento, que lo condimenta, que lo transforma, y eso nos define como seres humanos. Claro. La cocina realmente nos da ese halo de diferencia. Nosotros no solamente ya comemos para alimentarnos, comemos para satisfacer distintas necesidades, no solo las biológicas. Ahora, cuando rememoramos recetas tradicionales, muchas veces inconscientemente estamos tratando de reconectar con aquellos pasajes de nuestra infancia que nos dieron un gran momento. Totalmente. Y que ese bocado nos, así tipo Ratatouille con ego en mesa, nos vuelve a llevar a ese viaje introspectivo de lo que puede ser la comida. Totalmente, wow. Cada palabra que tú dices yo pinto imágenes y de verdad es fascinante porque, claro, ¿cómo olvidarte tu niñez cuando tu mamá, tu abuelito, tu tío, no sé, te preparaban algo con tanto amor creativo, con los recursos que tenían, ¿no? Porque creo que hay que tener también arte, ¿no? A veces hay cocineros que esperan a tener todos los ingredientes perfectos, pero ¿tú qué piensas de eso? ¿El cocinero requiere todo eso? ¿O el verdadero creador, ¿no? Se las ingenia con lo que tiene? Yo creo, nuestra cocina, por ejemplo, aquí en Clan, es una cocina de autor, pero es una cocina que entiende que no hay cocinero más creativo que una madre tratando de alimentar y nutrir a los suyos, muchas veces en la necesidad de las circunstancias que se plantean, las situaciones de vivir en un país tan complejo como el Perú. Pero la madre peruana siempre encuentra el modo de optimizar el alimento, de darle un giro divertido a la comida, porque es una manera de cuidado, de abrigo y de protección. Yo creo que el cocinero que entiende y conecta con esta cocina que realmente tiene un sentido de abrigo, puede y tiene la capacidad de diversificar las técnicas, no solamente las que aprendemos en el instituto, sino también aquellas que vienen de estos hogares que muchas veces, con mucho ingenio, transforman y crean platos tan propios que parece que estuvieron siempre allí. Claro, wow. De verdad que sí, me llevo eso, de que no existe cocinero más creativo que una madre queriendo alimentar a la gente que ama, ¿no? Y a veces hay masa en la casa y no sé cómo se las ingenian, ¿no? De verdad. Exacto. Bueno, es fascinante. Y dime, ahorita, ¿cuándo nace ese deseo de no ser un cocinero más o un chef más del montón, sino de, como tú dijiste, ser más disruptivo y de dar esa parte de cocina de autor? Te hago esta pregunta porque hay muchos profesionales en distintos rubros, psicólogos, terapeutas, contadores, administradores, empresarios en distintas áreas, pero la mayoría a veces siempre suele hacer como que lo mismo, ¿no? Y no se diferencia, entonces terminan siendo uno más de la masa, ¿no? Entonces yo considero que es importante tener una identidad, pero me gustaría saber de ti, ¿cuándo nace eso? O sea, porque tú fuiste también así, o desde pequeño, desde adolescente, tú dijiste, no, yo quiero hacer algo disruptivo, yo quiero diferenciarme de las masas. ¿Cómo fue eso? No, yo era el incomprendido, definitivamente, en el colegio. He sido terrible. Yo he sido el dolor de cabeza para mi madre, lo reconozco, pero en ese sentido siempre que yo hacía alguna travesura o ya me iba a otros extremos, siempre era con un propósito. Yo estaba buscando las huellas de mi padre. Siempre fue un hombre que a su corto paso fue fisiculturista, fue empresario, fue deportista, ciclista, fue muchas cosas que luego me llevaron a mí a entender y tratar de seguir a ese personaje que estaba por encima de todo. Pero no, o sea, para yo llegar a hacer esta cocina he tenido que equivocarme mucho, fallar mucho y rehacerme de las cenizas constantemente, porque no es que una vez que te sobrepones de las situaciones que muchas veces
lo más importante es no creer que eres tu error. Me hago entender, a veces cuando nos equivocamos pensamos que somos esa equivocación constante. Claro. Yo creo que un cocinero, una persona en la vida, tiene que entender que los errores, por ejemplo en mi caso, las piedras, que en un momento con las que me tropezaba y me caía y sangraban las rodillas, luego se transformaron en las texturas para dar composición a mis platos, darle sentido. Y esas piedras que luego fui encontrando en el camino de una manera metafórica, las fui usando, ¿no? Y las vas de una manera ya simbólica en cada una de las cosas que hacemos, porque yo sin errores, si muchas veces quitas esa parte de el quebrantamiento para ver qué hay en el tuétano de la persona y para poder entender qué hay en el tuétano de una persona, tienes que quebrar, romper, y cuando eso sucede, sale tu esencia. A partir de ello, yo entendí quién era por el cúmulo de errores que he cometido en la vida, las equivocaciones constantes, pero sobre todo de tratar de transformar no la papa, no el oyuco, sino mi persona a una mejor versión para poder estar a la altura de seguir las huellas de mi padre. Uf, qué profundo lo que acabas de compartir, realmente, hermano. Coincido totalmente contigo y una vez me dieron un mensaje que decía, ¿no? Que iba a ser golpeado de múltiples formas y que esos golpes, que a veces pueden ser retos, opiniones de los demás, que te lastiman, que te dicen, equivocaciones, tantas cosas que uno vive, ¿no? Pero en el mensaje decía, estos golpes van a descascarar tus partes débiles y va a quedar ese núcleo. Y ese núcleo es lo más fuerte en ti, el amor en tu corazón. Y ese amor uno lo puede trasladar en las obras que hace, ¿no? ¿Qué hace? O sea, tú en tu caso al crear estas experiencias en la comida, en mi caso yo también a crear soluciones como coach, ¿no? O talleres, o también formaciones para líderes, consultorías y demás. Pero creo que todos somos creadores, como dices, y ese resignificar las cosas es lo que nos hace extraer la sapiencia, la sabiduría, las lecciones, para que, como tú acabas de mencionar, pues tenga un sentido, ¿no? Un sentido profundo y que le des tú el matiz luego, ¿no? La forma, de tal que lo uses a tu favor. Sí. Así es. Lo bueno y lo malo es el equilibrio que se requiere, porque solo el dulce empalaga. Hablaba el historiador Enrique Ramírez Angulo. Ya. El amargo es importante, así como las tribulaciones, para poder darle un sentido al dulzor, que son estos momentos de felicidad los cuales pasamos. Si solo pruebas dulce, cuando vivas un manjar, lo vas a paladear del mismo modo. Por eso es importante el amargo. Estas tribulaciones que luego te llevan a valorar esos momentos efímeros, pero ¿qué es la vida? Un instante en medio de dos eternidades. Claro. La alegría y los momentos de los cuales, por los cuales tanto trabajamos muchas veces son del mismo modo, pero hay que saber vivirlos. No los vas a vivir todo el tiempo. De hecho, nuestro trabajo en el RES es de hormiga, es un trabajo de mucho sacrificio, muchas horas, pero cuando conocemos personajes increíbles que llegan a la mesa, compartimos, conectamos, nos quedamos cocinando una madrugada entera y conectando sin un sentido mayor a conocer, vincularnos y poder amalgamar las experiencias. Y eso creo que son los pasajes que uno se lleva. No te vas a acordar cuánto vendiste el mes pasado, no te vas a acordar nada de la materia. Aquello que realmente yo llevo conmigo, según por ejemplo una de las experiencias que tuvimos cuando nos conocimos, que hicimos ese match y decidimos quedarnos cocinando toda la noche, cerrar la bóveda, estar aquí, vincularnos de esa manera y que salga algo como lo que hicimos. Qué lindo. Fue una experiencia realmente trascendental. Así es, así es. Yo valoro mucho ese momento y también, como dices, es algo inolvidable. Es memorable y por donde quiera que vaya a los países que voy, siempre hablo de ese momento que compartimos aquella noche aquí en Clan.
Fue fascinante, hermano. Fue una experiencia. Y seguro que haremos más. Espero, claro que sí. En distintos contextos. Por favor. Por favor, de Empezamos todas maneras. ¿Cuál ha sido la lección más importante que recibiste de tu padre? Hace rato lo mencionaste. Sí. En cuanto a lo que es los negocios. ¿Cuál fue la lección más importante en cuanto a los negocios? Eso me lo dio mi abuelo. ¿Tu abuelo te lo dio? Mi abuelo, Okay. el padre de mi padre. Ajá. Siempre me dio un mensaje tan sabio. Uh-huh. Yo siempre digo, la capacidad, la herencia que recibí por parte de mi familia Uh-huh. fue ese entendimiento a arriesgarse Uh-huh. para hacer las cosas. Yo no lo entendía a corta edad. Yo crecí en un restaurante, caminaba por 2 restaurantes. Ellos llegaron a forjar más de 30 años con una alta exigencia que uno no le entiende cuando es pequeño. Uh-huh. Pero mi abuelo me decía, aprende con el dinero de otro, equivócate con el dinero de otro. Yeah. Cuando hayas desarrollado esa coraza para poder saber realmente dónde gastar, dónde no, cómo hacerlo, bueno, invierte en lo tuyo. Yo no seguí ese consejo. Yeah. Yo, mi primer restaurante lo abrimos con un grupo, un conjunto de amigos, y fui entendiendo al paso del tiempo que esas lecciones son importantes. Un cocinero muchas veces se desespera Uh-huh. por querer tener su restaurante a corta edad. Uh-huh. Y ahora yo les digo a los chicos, disfruten. Porque la etapa más linda de un cocinero es cuando estás detrás de una cocina y tu única responsabilidad es cada comanda que llega, Ajá. cada comensal que transforma su energía cuando prueba tus platos. Y eso no tiene un precio, no tiene un valor. Claro. Salir de una cocina después de un servicio donde el comensal ha bajado y ha aplaudido tu esfuerzo, tu sacrificio. Yo le digo al joven cocinero, disfruta de esa etapa. No aceleres. Vas a tener mucho tiempo para poder vivir y equivocarte con tu propio negocio. Pero lo que le recomendaría al joven cocinero es aprende, como ese mensaje que recibí mi abuelo. Si hubiese podido por allí entender eso antes del restaurante, creo que hubiese esperado un par de años, por lo menos. Uh-huh. Yo abrí el restaurante con una gran depresión. Uh-huh. Entonces, no la terminé de curar, ¿no? Entonces, y el restaurante vivió y absorbió mucho Tu energía. de mi energía. Ajá. Errónea, caótica, autodestructiva, porque venía de una etapa personal muy dura. Uh-huh. Entonces, como siempre en mi vida, no paro. Entonces, acabamos de publicar el libro, el primer libro, acaba de pasar cosas en lo personal que me quebrantaron como persona, y bueno, estaba escribiendo el segundo libro, estaba asesorando restaurantes, y a partir de ello viene la oportunidad de abrir clandestino en ese momento. Y no paré, no hice ese momento de reflexión que fue muy necesario. Claro. Antes de... Y el restaurante pues empezó a hacer una radiografía de mi persona. Claro. Y eso me causó muchos más estragos. Sí. Exacto, que luego llegó un momento de quebrantamiento tan profundo que allí sí había 2 caminos. Porque ya no había marcha atrás. Uh-huh. Ya tenía las responsabilidades, Uh-huh. estabas involucrado. Los fogones ya estaban encendidos, Uh-huh. los comensales ya estaban sentados esperando, y no importa si en ese punto, claro, a partir de ello empiezas a desarrollar esa capacidad, esa resiliencia. De separar. Exacto. Claro, ¿no? Y luego entender que el restaurante se convierte en el reflejo de lo que tú eres. Uh-huh. Y cuando va pasando eso, pues ese cocinero tal vez que anestesiaba su mente con adicciones, con un estilo de vida muy caótico y errante. Divertido, sí, porque claro, cerrabas la cocina y nos íbamos con el grupo a divertirnos toda la noche sin hacer daño a nadie. Al día siguiente estabas con una resaca terrible detrás de tus fogones haciendo lo que sabes hacer, y todos los días sin darle un propósito mayor Uh-huh. al hacer platos sabrosos. Uh-huh. En ese punto decido hacer un cambio, no por mí. Uh-huh. Llegan chicos maravillosos, llegan chicos de Apurímac, llegan chicos de Cusco, llegan chicos de Tacna, Ajá.
con realidades tan complejas, con historias tan viscerales, y estos chicos con una fuerza de trabajo para cambiar la realidad de sus vidas a través del esfuerzo de que le aplican y le impregnan a la transformación del alimento. Entonces yo veía a estos chicos y fueron mis alumnos de 18 años, de 21 años, claro, que me fueron enseñando que realmente había otro camino distinto al que yo en ese momento había tomado. Y es así como al paso del tiempo ellos inician el internado y ellos fundan el internado y son ellos. Yo los acompaño porque la verdad yo siempre les voy a decir, me he equivocado tanto, me he caído tanto y en las rodillas están impresas toda la evidencia de las equivocaciones que he tenido. Claro. Y en ese punto, mi objetivo es acompañar a estos chicos maravillosos, de los cuales yo me he enamorado de cada uno de ellos, y sus historias están en el libro. En la última parte del libro, tú ves la historia de cada uno de ellos y de ese proceso, porque para mí es la cocina. La cocina es darle voz a quien no tiene voz. Ese es el principio fundamental de la cocina de autor. Creo que si vas a desarrollar una cocina de autor, es vincular al comensal con el personaje del campo, a vincular el comensal con los personajes ancestrales que hicieron la cocina que hoy nosotros conectamos, y también con los cocineros que están allí dando más que solamente su tiempo, su energía, sus dolores, sus tribulaciones. Todo se quema en el fogón para darle ese ahumado mucho más acentuado a cada una de las preparaciones. Se me hace agua la boca cuando hablas de eso. Ya me antojé ya. Que dame un poco de dolor, por favor. Sí. Me encanta. Hablaste de esos rasguños, de esas heridas, de esas cicatrices que todos tenemos. Quisiera que nos digas, ¿cuál ha sido tu fracaso favorito en estos últimos 5 años? Porque ya tienes años dedicándote a la cocina, pero en los últimos 5 años, ¿cuál consideras tú que ha sido tu fracaso favorito? Creo que en esos últimos 5 años me he equivocado más que en toda mi vida junta. Eso te lo puedo decir. Sí. Creo que el restaurante fue, para mí, la posibilidad de equivocarme constantemente y a partir de ello también entender que tenía la posibilidad de restituirme de ello. Creo la equivocación constante. Soy una persona que confía mucho. Yo digo que no, pero luego cuando veo la realidad de las evidencias pasa. Y he entendido que ese principio no se puede perder. Creo que en el momento en que tú dejas de creer genuinamente en las personas, este camino se vuelve mucho más tormentoso del que es. Totalmente. Creo que es importante confiar al 100% en las personas que te acompañan. Creo que es importante dar ese voto de confianza. A veces es valorado, a veces no, pero es parte de... Yo siempre digo, son estadísticas, gente. A partir de ello, no puedes pretender que en todo lo que inviertes vaya al 100%. Claro. Va a haber un margen de pérdida y es normal, pero creo que sería en ese aspecto. Y luego, el control de las emociones, que es sumamente importante. Yo hablaba con mis cocineros el otro día. Yo he tenido momentos de quiebre, he tenido momentos tan duros con el restaurante que ellos me han visto muchas veces en el suelo llorando como niño, desconsolado. Y a partir de ello, no es que uno deja de sentir, es que la transformación de cómo sientes el dolor lo manejas de otra manera. Antes me quebraba de ese modo, ahora subo a la cima del volcán a cocinar una receta, me desquito con todo lo que estoy pasando, recibo la energía del lugar y entiendo que si pude ascender hasta la cima de la montaña cargando 38 kilos en la espalda para llevar la leña, la olla de barro, el mortero, los platos de piedra y los insumos para cocinar un chupe prehispánico arriba, puedo conseguir salir de la situación en la que estoy. Creo que esa parte en mi vida ha cambiado. Ahora estamos en una búsqueda donde mis cocineros tienen que salir. Y antes nos cerrábamos el restaurante un día a la semana, cosa que me llevaba a trabajar solamente de manera mecánica. Ahora, después de 3 años, por primera vez estamos cerrando un día a la semana. Qué bueno. Entonces,
claro, eso a mí me permite descansar. Claro. Antes no tenía esa posibilidad de vamos a parar, vamos a respirar. No había esa opción. Era trabajar 3 de la mañana, 4 de la mañana, el día siguiente, 10 de la mañana, empiezas día, continúa, ¿no? Y es dar todo de ti. Claro. Entonces, en ese sentido, ahora cerramos el restaurante, viajamos con los chicos, yo alquilo una van, me voy con todo mi equipo, porque me importa. A veces cuando yo llegué del volcán, y ahí entendí, yo acaba de pasar una de las experiencias más jodidas de mi vida, porque yo veía la ciudad y decía, allá está mi cama, mi comodidad, ¿qué hago aquí en medio de la montaña, cargando esto, sufriendo? Frío. Sí, no, y si yo no llegaba a la cima, probablemente yo esta experiencia la tendría así como un día para olvidar. Ajá. Llegar a la cima fue lo que cambió ese proceso de sufrimiento. Ajá. Y muchas veces, cuando estamos haciendo cosas, empezamos a subir, empezamos a sentir el vértigo, empezamos, claro, estamos hablando de una manera metafórica, y empiezas a sentir el cansancio, empiezas a sentir toda la presión, pero cuando llegas a la cima, ese instante, ese momento, la sensación de que todo tuvo un propósito, un sentido y un valor, porque todo coopera para bien para aquellos que aman al Señor. Y a partir de ello, más allá de una religión, es un corazón puesto para realmente las cosas de arriba. Y cuando llegué al restaurante, yo llegué ganador, victorioso, champions, y veo a mis cocineros y es como, chef, ¿cómo está? Yo quería abrazarlo, yo quería que ellos lo logramos. Energía, ¿por qué? Sí. Porque fuimos la mitad del grupo, no pudo llegar a la cima. Y eso hablaba un poco de lo complejo que había sido el tramo. Entonces, ese día entendí que si ellos no vivían las mismas experiencias que yo, no iban a dimensionar realmente el sacrificio de poder encender y tener atizado estos fogones en el paso del tiempo. Qué fuerte. El año pasado yo subí al Misti también. Bien. Y fue durísimo, claro. Sí me acuerdo. Y es toda una lección de vida, porque en cada paso que das, cada kilómetro que avanzas, que parece tan largo y sufrido. Yo te cuento que me sentí como Moisés cuando iba a las tablillas. El segundo día, ¿no? Porque el primer día subimos hasta un límite, ahí acampamos. Y bueno, compartí el espacio con un amigo de Tacna y él le dolió, se quedó mal. Al día siguiente teníamos que salir como a la 1:30 de la mañana, 1 de la mañana, no recuerdo. Y él no fue, pues. Y yo, y es como que tú lo ves y te dan ganas de, no, bueno. Pero ahí lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿a qué viniste? O sea, recordar por qué iniciaste. Y tal cual me decía, ¿qué haces acá, Luis? O sea, mañana tienes que dar una conferencia, o sea, en el hotel tienes que cuidar tu voz. Y lo único que miraba era el cielo, las estrellas, el cielo estrellado, maravilloso. Decía, Señor, ya por esto lo vale, ¿no? Y recuerdo que muchos llevaban sus mochilotas. Yo dije, no, yo voy a ir ligero. Ahí ya dije, no, dejo todo, solamente llevo mi agua, mi celular y ya, pero nada más. Y pasaron varios retos, más retos incluso, porque el grupo con el que fui era un grupo que tenía mucho rendimiento físico. Y a mí me pusieron adelante, y en el camino era como que muy, ¿cómo se dice? O sea, era solo un camino. No había chance de pararte y quedarte ahí, porque atrás está la gente, es oscuro, están con sus linternas, y era durísimo. Y cada soplo de viento que tú sentías, yo agarraba como que mi bastón así, y agarraba así, Señor, aplaca tu ira de mí. Nosotros, tal cual me trasladé a ese momento. Fue alucinante, pero luego también, o sea, tantas cosas te enseñan, ¿no? O sea, y me encanta que hagas eso con tu equipo. Creo que es una gran lección para todos los líderes, porque no todo es trabajo, no todo se aprende solamente en el hacer mecánicamente, sino que la vida siempre, la naturaleza, Dios mediante su creación siempre nos está enseñando en todo momento. Y eso saca esa creatividad, esa fuerza, ¿no? O enciende más ese fogón en tu corazón, en tu espíritu, para no darte por vencido, para saber lidiar con esos desafíos cuando a veces las cosas no salen como tú esperas que salgan en el momento que tú esperas que salgan. Entonces creo que es una gran lección, y qué genial que ustedes inviertan ese tiempo para despejarse y para volver más creativos. Mira, yo al principio, a veces cuando haces empresa y emprendes, creo que los números, todo, atormentan a cualquier emprendedor. Claro. Pasa el tiempo
vas teniendo alta rotación de personal, lo que sucede en muchas empresas, más en restauración, y vas entendiendo que la paz no tiene precio. Sí. Que el hecho de crecer en conjunto con tus colaboradores y hacer esa metanoia, todos, no uno. Porque si yo como cabeza de proyecto tengo una visión un poco más elevada, vas subiendo la montaña, no vas teniendo la misma perspectiva de lo que te rodea. Sí. Cambia. Entonces, si yo tengo un cambio de mente porque he recorrido cierto tramo, yo les voy a comentar a mi gente, hey, estoy viendo esto, y ellos, 1000 metros más abajo, no van a ver lo mismo que yo, por más que yo lo describa. No lo van a vivir del mismo modo. Correcto. Entonces es importante que uno como líder ponga siempre detrás y vaya llevando a que la gente sea la que alcance sus objetivos. Hoy a mí me alegra ver que muchachos increíbles están convirtiéndose en grandes cocineros. Yo poder acompañarlos en su proceso de convertirse en grandes hombres. Y al final, que, no sé, en algún momento, por ejemplo, mi hijo subirá a la montaña y encontrará una olla de barro anclada con piedras arriba, porque su padre en algún momento conectó en ese lugar con esa energía, y iré dejando esos vestigios para que sepa, así como yo, que seguí el camino, las huellas de mi padre y llegué hasta este punto. A mí me preguntan, hey, ¿tú tenías pensado conseguir algunas de las cosas que has conseguido? Yo, la verdad, no tenía ninguna esperanza. Yo veía a mis amigos ya encaminados con sus carreras y tal, y yo estaba perdido realmente. Y claro, yo tuve una etapa muy dura en mi juventud. Me internaron, me acuerdo, me internaron por un intento de suicidio. Me llevaron hasta Ecuador para internarme allá, alejarme de la realidad de acá. Entonces yo, cuando veo a un chico que tiene una lucha interna, me veo a mí. Claro. Me veo a mí a esa edad, me veo a mí con miedos de la incertidumbre, a mí con miedo de tener que calzar una huella tan grande cuando a veces ves tus pies tan pequeños y tus pasos no avanzan y no te llevan a ningún lado. Y cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que tu naturaleza está allí. Y a partir de ello, eso es muy grande, y en algún momento ese fuego interno se enciende. Y cuando eso sucede, nadie lo puede apagar. Y me ha pasado que cuando he sentido esa energía, que ya no es por mantener el restaurante abierto, ya no es por llegar a los números. Claro. Creo que cada que vas conectando con estas experiencias, tengo la oportunidad de estar en los Alpes suizos, llevar un batán en la espalda y batanear en medio de los Alpes, en medio de la nieve, caminando horas con el batán en la espalda, un batán de 38 kilos igual. Wow. Y para mí eso significaba algo muy profundo. El arrodillarte en medio de la nieve, vincularte con la energía de esa piedra que había llegado desde Perú, era como izar la bandera y decir, de aquí vengo y aquí pertenezco. Para mí la cocina se transforma en ese espacio. Yo no hago una cocina de autor, y está bien hacerlo. Está bien que el joven cocinero quiera experimentar con cocina molecular, con cocinas contemporáneas, con cocinas modernas, con cocinas de otros espacios. Está bien. Pero el cocinero peruano tiene que entender que un batán, que un fogón, que un mortero, que un leño encendido es el remanente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y para mí esa significancia tuvo mucho valor. Y cuando llegué allá y dije, oye, he hecho esto en la montaña en un país ajeno, claro, ¿por qué no hacerlo en el mío? Totalmente. Y a partir de ello hemos regresado con esa visión. Wow. Yo te escucho y siento que tú tienes mucho... Cada que hablas es poesía, para mí, ¿ya? Y yo soy muy lector, entonces me imagino que también varias personas que te escuchan dirán, wow, él de verdad pintas con lo que dices y te te traslada por los pasajes, vestigios que uno ha vivido, ¿no? Quisiera saber bueno, debes haber leído bastante también, sí, no solo de cocina, sino que, cuéntanos de qué, un poquito de eso. Yo dejé la cocina, porque entré en ese proceso depresivo que te contaba, antes de abrir el restaurante. Entonces dejé la cocina un par de años, justo en pandemia. Y para mí, yo, eso sí, soy, cuando hago algo,
soy obsesivo compulsivo. Me meto ahí y me acuerdo que me costaba leer, por más que mi madre es periodista y me introdujo desde muy niño a la poesía, y yo de niño gané algunos concursos de poesía y tal, declamación. Entonces, pero fue hasta que llegué nuevamente a la literatura y empecé, no sé, con Pedro Lemebel, con pasajes un poco más sencillos de digerir. Y allí me encuentro, por ejemplo, con los libros de Beto Ortiz. Y yo me acuerdo que tenía un amigo, amaba a Beto. O sea, él era un Beto lover. Y él me decía, Mau, vas a leer Beto porque Beto escribe por crónicas. Entonces vas a leer 5 páginas por día y vas a poder hacerlo. Caramba, yo empecé porque me metí primero por Rayuela, que no entendí absolutamente nada. Yo estaba como, ok, estoy leyendo esto, pero no lo estoy, no me estoy alimentando, no me estoy nutriendo, no lo llegué a profundizar, a asimilar al 100% los nutrientes que me está poniendo este autor, porque se ha derramado a sí mismo y yo no tengo todavía la capacidad de poder, estoy en papilla, todavía estaba en papilla, entonces empecé así. Y la vida me dio el regalo y la oportunidad de que luego, para mí, la presentación de este libro, tenerlo a él a mi lado. Yo me acuerdo que en una época le escribí, le dije, mira, yo empecé en la literatura por ti, muchísimas gracias, tal. Acaba de publicar el primer libro, se lo envié, lo recepcionó. Y para mí fue increíble cerrar este círculo, porque, claro, empecé con su literatura, me devoré sus libros, me enamoré de la literatura y luego veías al Mauricio, ¿no? Yendo a las ferias del libro de segundo, porque había ahí un montón de posibilidades, y buscando todos los títulos que pudiese devorar, ya no solamente gastronómicos, sino la intención. Y esto fue algo que a mí me marcó. Yo en pandemia estaba escribiendo el libro, pero sentí una necesidad de escribir algo más personal. Nunca lo había hecho. Yo no era escritor, ni pretendía, ni pretendo serlo. Bueno, no sé, en este punto ya. Pero lo hice por una cuestión de sacar todo aquello que estaba dentro, ¿sabes? Así es. Y se lo mandé a un amigo historiador, alguien que yo respetaba mucho, de una edad muy avanzada. Y me acuerdo, y esto me marcó mucho como escritor, yo le mandé el libro, este que era No me olvides por favor, que era esta primera crónica que hablaba de la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento, personalmente. Se lo mandé y él escribe una nota. Y él hizo algo muy loco. Él podía escribirme por WhatsApp y decir, sí, va. Le agarró una servilleta y escribió en la servilleta, lo tienes. Wow. Tu libro no necesita nada más que tu pluma. Porque yo le dije, y mi intención, como yo nunca me sentí, ¿sabes?, suficiente para nada, dije, bueno, este libro voy a invitar a tal chef, y voy a invitar a tal chef, y voy a invitar, que sea como autor y para escribir crónicas de ellos, ¿no? Y de sus historias y tal. Y él me puso, tu libro no necesita nada más que tu pluma y tu historia. Entonces, él escribe esa servilleta, le toma foto, me lo envía. Sí. Yo leo eso y sentí esa capacidad de saber que alguien te va a leer, esa responsabilidad de cuidar cada palabra, porque alguien al otro lado, cuando el libro esté impreso, cuando este bebé nazca, llega al mundo y saque piernas y echa a correr, y claro, ya no lo puedes alcanzar. Ya no puedes agarrar ese libro que viajó miles de millas por una palabra, por un contexto, y la responsabilidad de escribir realmente me tuvo años antes de poder publicar el segundo, el tercer y el cuarto libro. Pasaron desde el primero, tal vez 4 años, antes de que en fila y empezasen a correr y a salir, porque una vez que entiendes también y conectas con esas historias es mucho más fácil hacerlo. Tengo la responsabilidad de escribir los libros en tiempos muertos, entonces las noches son es mi aliada para poder plasmar las historias que vivimos de día. Y yo, como cuando no tenía el restaurante, tenía todo el tiempo del mundo y pues el libro nunca salía. Con el restaurante
los números, el mismo tiempo, el personal y las vicisitudes te obligan a tener que terminar en un tiempo récord, porque sin a la cabeza, estando presente, ningún modelo se fortalece de negocio en lo que hagas. Y eso lo entendí. Entonces, si yo quería escribir, porque era algo que me apasionaba, porque es algo que me reconecta con mi esencia, tenía que hacerlo en un espacio donde mis colaboradores me tengan allí, trabajando con ellos, y de noche haciendo y trabajando cada una de las páginas de los libros que ahora los que nos acompañan. Me encanta, me encanta. ¿De dónde sueles sacar la inspiración? Porque entiendo de que cuando uno está en el día a día, a veces yo también escribo, ya voy en mi tercer libro ahora, el próximo año publico la trilogía completa. Ya, claro, de una. Ya está. Pero efectivamente como tú, o sea, a veces la inspiración viene en distintos lugares. Yo sé que tú has viajado mucho de niño, ¿verdad? Sí. No sé cuántos países conozcas. Y yo en los últimos 4 años he estado recorriendo también como casi 40 países y... Bravo. Y bueno, No, y la verdad que usé este año, por ejemplo, para escribir 2 libros mientras viajaba. En esos 6 meses, estuve 6 meses fuera este año, en Europa, en el Reino Unido, y dije, no, voy a ir para llenarme más y poder sentarme y escribir, ¿no? Y bueno, el próximo año ya los publico, estos 2 más que me faltan para tener la trilogía completa. ¿De dónde sueles sacar tú esa inspiración? ¿O tienes algún ritual, algo? ¿También te ayudaron los viajes? Cuéntanos. Yo creo que más me ayudó el hecho de haberme, por ejemplo, enamorado, vivido ese primer amor. Yo siento que a veces muchas personas no experimentan esa sensación de lo que realmente es enamorarse y encontrar el amor de tu vida y vivir esa experiencia. Y claro, en mi caso, me pasó que para llegar a este punto tuve que enamorar, y como sabes, la vida siempre es un equilibrio. Muchas veces, por eso le digo a los muchachos con los que estamos, buscar hacer ese balance correcto, porque a partir de ello la vida te da, pero no sabes qué estás dando a cambio. En esas letras pequeñas que muchas veces no leemos por la emoción de alcanzar cierto objetivo. A veces es, quiero mi propio modelo de negocio, y en las letras pequeñas está que vas a perder tiempo de calidad con la familia. Y a partir de ello, yo en ese momento, por ejemplo, ¿no? Yo tuve que dejar ir el amor de mi vida, porque el Mauricio de esa época estaba lavando carros para poder terminar de pagar su primer libro, que había sido un aporte a la cultura tacneña, no se vendió, las copias. Y el Mauricio de esa época no sabía si lo iba a lograr. Y a partir de ello yo sentí que no podía arrastrar a esa persona, por ejemplo, a la incertidumbre por la cual yo estaba a punto de caminar. Si hubiese sabido en ese punto que yo iba a lograr el objetivo tiempo después, caramba, la luchamos. Pero realmente ese miedo de arrastrar a alguien más a esa oscuridad por la cual yo estaba caminando, era el tiempo de decir, ¿sabes qué? No sé si lo logro, no sé si esto acabe de buena manera. En el tiempo ha seguido la lucha. Y cada una de las recetas y cada uno de los desafíos que he emprendido es un mensaje para esta persona de decir, no fue en vano. Yo valoro el esfuerzo que hiciste, porque dejó muchas cosas. Me apoyó en mi primer libro cuando ni la familia me apoyaba. Me dijo, vamos a hacerlo de esta manera. Pero claro, yo en ese momento piensas, voy a publicar el primer libro, y muchas veces pasa, cuando tenga mi primer restaurante, cuando tenga el primer libro, cuando gane el primer reconocimiento. Y cuando eso sucede y sigues estando en la misma situación, porque nada de eso va a cambiar la realidad de lo que hay por dentro. El cambio genuino no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro a transformar todo lo que te envuelve. Totalmente. Entonces, a partir de ello, mi cocina y la inspiración, las cosas que hacemos, es para tratar de estar a la altura de la percepción que tenía esa persona de mí y no defraudar a la distancia. Porque el amor se transforma. Totalmente. Luego el amor se convierte en un hecho de, si la persona está bien, tú a la distancia acompañas eso con esfuerzo, sacrificio, y lo sigues haciendo y ves que realmente, pues, caramba, hemos tenido el fruto. Tal vez el restaurante, para llegar a este punto, necesitaba ese punto de quiebre, porque era la única manera de que yo agarre y desfogue toda esa sensación de haber dejado ir
algo tan maravilloso, pero que ahora valoro tanto porque lo pude vivir de una manera tan plena. Si hubiese tenido el restaurante, no hubiese podido vivir las locuras que vivíamos a esa edad, de decir, nos vamos a tal lugar, viajamos a tal lugar, hacemos tal acción y todas las cosas que vivimos. Claro. Entonces, para mí es eso, es una gratitud constante. Yo creo que realmente cuando uno ama, ese amor jamás va a desaparecer, se va a transformar y se va a convertir en esa fuerza de decir, hey, sé que no estuve a la altura en ese momento, pero ahora lucho diariamente por ser aquella persona por la que dejaste todo de lado para poder acompañarme a conseguir ese sueño que una vez que lo conseguimos, pues fue el vestigio de darte cuenta que era un camino de muchas incertidumbres y grietas, sí. Y exacto. Y a partir de ello, como te digo, si yo hubiese sabido que había un punto de llegada, caramba, vamos. Me cargaba la espalda con todo. Sí. Pero es que en ese momento yo no sabía a qué punto iba a llegar la cocina y qué iba a ser de mi persona siquiera. Totalmente. Yo creo que eso, todo lo que dices, es muy cierto y pienso yo que tu pasado hoy en día te fortalece, ¿no? Es como, a mí siempre cuando yo converso con las personas le digo, hay que honrar ese pasado. No apegarte a él, quizás no cargar con eso, pero sí hay que honrarlo, ¿no? Sí. Hay que ser agradecido, como dices, porque cada persona, cada personaje que llegó a nuestras vidas vino a dejar, como dices, su energía, a darte ese tiempo que nunca le volvió a esa persona. Y tú también sembraste algo en él o ella. Y es maravilloso, es maravilloso. El otro punto también que rescato de lo que dices es de que creo que quizás esa duda de ti, ¿verdad? Uno duda de sí mismo por esos miedos y creencias a veces limitantes, nos han hecho perder a veces también gente valiosa. A mí también me ha pasado. Yo he perdido gente en mi equipo, valiosos, hasta que un día me cansé y me harté y dije, nunca más, si la gente se tiene que ir, se irá. Dije, ¿no? Porque tampoco voy a amarrar a nadie, ¿no? A nadie en ningún sentido. Nada ni nadie me pertenece, mi filosofía, ¿no? La gente es libre de elegir, decidir y hacer. Todo el tiempo. Pero yo digo, si se va, si se va de repente de un trabajo, que no sea por mi incompetencia. Que no sea por mi falta de liderazgo, que no sea por mi falta de integridad o ética. Si se va, que se vaya y que nos tendamos ese abrazo, ese apretón de manos, decir gracias por esta etapa que vivimos y demás, ¿no? Pero considero de que uno, hoy en día tú eres mucho más fuerte, más sabio, más también, más vulnerable también y también para reconocer, ¿no? Nuestras grietas, ¿no? Y creo que eso nos hace más auténticos y honorables, humanos. Eso es lo que yo veo, hermano. Eso es lo que yo veo. Yo veo al espejo y veo a alguien que se ha equivocado, que tiene que aprender a verse totalmente y reconocerse. Sí, es muy duro cuando buscas no fallarle a la gente y fallas. Sí. En ese intento de convertirte en alguien que muchas veces... Ideal. Exacto. Y eso no existe. Y por eso cuando ahora mi gente tiene la capacidad de equivocarse, antes no tenían la capacidad de equivocarse. Tú en este restaurante equivocabas, estabas con un pie fuera. O sea, y estabas fuera. Y hasta que tú te vas equivocando y caramba, ¿qué es lo que esperas? Que la gente esté para ti, que esté para ti. Que no seas desechable, ¿sabes? Que haya una oportunidad de restituir y proteger. Entonces, doy lo que espero recibir hoy en día. Mi gente, caramba, créeme que yo lo que menos hablo es de cocina con ellos. Para eso, acá hay un montón de cocineros muy capos. Yo cuando tengo la oportunidad de compartir con ellos, es un camino que ellos encuentren la profundidad en las cosas que hacen a esa edad, que se preparen para que cuando conozcan la persona ideal, ellos tengan todas las herramientas para proteger a los suyos en ese sendero que van a construir una vez salgan de aquí. Así que creo que ahora el restaurante se ha convertido en una oportunidad y una posibilidad de generar un cambio de mente en los cocineros que estamos, con los cuales trabajamos. Vengo trabajando muchos años con algunos de ellos. Hemos conseguido logros colectivos, logros individuales, pero el más importante es que seguimos unidos, acompañándonos en este proceso de vida. Yo no sé cuánto tiempo esté aquí, tampoco planeo quedarme mucho, pero y eso hace que viva de una manera mucho más diligente. No hay un día en el que no perdamos, ¿sabes? Cada día
Por ejemplo, nuestro día de descanso, estamos viajando, estamos conectando, estamos haciendo, porque siento esa responsabilidad de disfrutar realmente cada proceso. Te hablo de disfrutar de a veces ese trabajo de hormiga, ese trabajo invisible, ese trabajo que no se ve, pero hacerlo siempre con una sonrisa en el alma, porque estamos encontrando un propósito y al final del día no estaremos en el punto de esta escalada, en esta montaña llamada vida. Yo no sé si llega a la cúspide, a la cima, no me refiero a fama, no me refiero a dinero, me refiero a un entendimiento de poder llegar y encontrar una voz que te diga, has peleado la buena batalla. Solamente pido eso, que realmente cada palabra que me marcó en la vida se haga realidad en mi vida y que yo encuentre ese propósito final, que sé que la cocina es un medio para cosas más profundas, que la cocina en el Perú tiene un gran poder, que no es casualidad que en nuestro país hayan grandes cocineros que están cambiando. El mismo chef Gastón cambió la manera de pensar de muchos de nosotros, jóvenes cocineros peruanos, y abriendo puertas. No es casualidad que en este país, de tantos insumos, de tantas técnicas, de tantas recetas y de tantas historias al pie del fuego, nosotros conectemos a través de un batán, de un mortero, de un leño que nunca se apaga, porque es el vestigio de quiénes somos. Wow, creo que te iba a pedir un mensaje de cierre, pero que ya... Ese es. ¿No? Estoy seguro que todas las personas que vayan a ver este video van a extraer mucha sustancia, mucho sabor, muchos aromas en todo lo que hemos compartido, Mauricio. Y yo de verdad te agradezco bastante por tu tiempo, hermano. Sabes que te quiero un montón, te aprecio. Yo a ti, y yo me considero un embajador de Clan. Sabes que somos acá y por donde quiera que vaya, siempre vamos a llevar a Clan. Y sobre todo, nuestro país, a nuestros campesinos, nuestros ingredientes, nuestra tierra, nuestra sangre. Podremos salir a otros lugares, países y esto, pero nuestra tierra no sale de nosotros. Nuestra sazón, nuestro sabor no sale de nosotros. Y yo creo que eso a mí, y creo que a ti también, por luego de haber viajado tanto, te trae aquí, a tus raíces, y el querer hacer una diferencia, sea pequeña, mediana o grande, eso lo dirá el tiempo. Mas, sin embargo, creo que ya eres un hombre que está haciendo una gran diferencia en la vida de estos chefs, estos trabajadores tuyos, pero no solamente en ellos, sino en cada comensal que viene a disfrutar de ese amor con el que hacen las cosas, hermano. De verdad yo feliz y creo que tenemos para hacer otra entrevista. Quedamos en otro momento. Pendiente en la cima del volcán. ¿Te imaginas? Por favor. Vale. Bueno, así que un último mensaje para los líderes emprendedores, líderes de impacto mundial que te van a escuchar. Mauricio, ¿qué les dirías a ellos? Nada, siempre digo, no tengan temor a equivocarse, no tengan temor a fallar, no tengan temor a quebrantarse, porque es en ese principio sobre el cual ocurren cosas y los milagros aparecen, y la fe es lo último que tenemos que perder, porque la fe tiene un poder insondable. Y cuando te aferras y suceden las cosas, te das cuenta que era necesario el quebrantamiento, porque no es por nosotros, es porque hay un propósito mayor, y ese propósito mayor viene de arriba. Amén, hermano. Capo. Que así sea, entonces. Bienvenido. Y sigamos con ese hambre de crear. Exacto, que nunca se pierda. Que nunca se pierda, realmente. Qué poderoso. Gracias, hermano. Gracias Gracias a todos los que vayan a ver este video y nos vemos en un siguiente podcast.